Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, hola amigas, Mavi, Amalia, ¿cómo están? Tenemos mucha información por analizar en las noticias de último momento. Por ejemplo, hay una nueva arremetida en contra de las elecciones de este año. Iván Manono Lima tiene que declarar ante la Fiscalía por el caso Consorcio, y también vamos a estar hablando sobre el informe de la ONU sobre el tema de las drogas. Amalia, ¿cómo estás? Tenemos mucha información para analizar. Bienvenidos a todos, un abrazo cordial. Y bueno, hay dos demandas en paralelo, pero simultáneas, dos abogados que han recurrido otra vez a las salas constitucionales para paralizar las elecciones, en este caso a través de la inhabilitación de los candidatos. 6 candidatos, además de presidenciales, vicepresidenciales, hay varios candidatos a senadores y diputados observados aparentemente. El tema grave acá es recurrir a una instancia judicial cuando esta es una materia del Tribunal Supremo Electoral. Cualquiera que tenga observación frente a un candidato tiene un plazo y un lugar para poder observar esa candidatura, pero estos no, lo hacen en masa a través de demandas en salas constitucionales. Esto ya se había criticado, sancionado, es decir, el Poder Judicial no tiene por qué meterse dentro de las competencias del Poder Electoral. Lamentablemente, una sala constitucional en Santa Cruz admitió la demanda y ahora los miembros del Tribunal Electoral tienen que correr a Santa Cruz para asistir a la audiencia. Si este tribunal falla y dice sí, tales y tales candidatos no pueden ser candidatos, va a ser una cosa grave, ¿no? Por supuesto, esa sentencia irá al Tribunal Constitucional en Sucre y bueno, al final de cuentas se paralizan las elecciones. Yo creo que este es el objetivo y la pregunta es ¿quién está detrás nuevamente de esta maniobra? Amalia, en Santa Cruz, el abogado Carlos Villarruel fue el que ha interpuesto este recurso de cumplimiento, y en Cochabamba la abogada María de la Cruz Bayá también está buscando la inhabilitación de ¿quiénes? De 3 candidatos alcaldes, Manfred Reyes Villa, Eva Copa y Johnny Fernández, 2 senadores candidatos, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira, y el concejal candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Medrano, que también es concejal en Santa Cruz. Lo hacen, Amalia, sabiendo que hay una sentencia constitucional de 2019 que ya de alguna manera creó jurisprudencia en las elecciones de 2020 y 2021. No sé, parece que no se han enterado de que esa sentencia existe ya hace bastante tiempo. ¿De qué se trata? De la obligatoriedad de renunciar, es decir, las autoridades electas tenían la obligación antes de esta sentencia de renunciar 3 meses antes para postularse a estas candidaturas, diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes. La excepción eran los presidentes y vicepresidentes en ejercicio. Para ellos había un perdonazo, pero el resto tenía que renunciar, los diputados, los alcaldes. Bueno, pero esto se eliminó, como bien recuerda Cacho, el año 19, que es de esa sentencia, y han pasado 2 elecciones con esta nueva norma que dice no tienen la obligación de renunciar. Es un pretexto, Cacho, para otra vez ver la posibilidad de sabotear, de paralizar las elecciones, en fin. El Tribunal Electoral dijo no lo vamos a permitir, pero igual van a la audiencia de Santa Cruz. En realidad tendrían que mandar un memorial diciendo señores, ustedes no tienen competencia sobre esto, esta es mi competencia, ustedes están avasallando a otro poder, los vamos a procesar, ¿no?
porque realmente tendrían que meter los presos a los jueces que admitan este tipo de demandas, porque son parte de un golpe ya no al Poder Judicial, pero al Poder Electoral. Así es, Amalia, y además se ha abierto ya, está en este momento ya inaugurado el periodo de impugnaciones. O sea, cualquier ciudadano, ciudadana, puede impugnar a un candidato, sea presidente, vicepresidente o a parlamentario, diciendo, me ha mirado mal, entonces, le presento la impugnación y trato de tumbarlo, y esa impugnación puede caer en cualquier sala constitucional de nuestro país, y claro, como están ávidas de accionar cosas en contra de las elecciones, por ahí podemos enterarnos que en Tarija, en Cobija, pueden haber este tipo de ataques. Bueno, Cacho, a propósito de esto, tenemos una pregunta para hoy. Vamos a lanzarla. No, antes vamos a ir a este anuncio con Cacho Herrera. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. ¿Cursos leguleyos para paralizar las elecciones? Cacho, no sé si está bien formulada. ¿Quieres agregar, quitar algo a la pregunta? Me parece que está bien. Está muy bien formulada, Amalia, porque el contexto es este, ¿no? Estamos viviendo un proceso a salto de mata y entonces le reiteramos, ¿cree usted que el gobierno está detrás de estos recursos leguleyos para paralizar las elecciones de este año? Esperamos, por supuesto, su amplia participación. ¿Por qué no vamos a la respuesta a la pregunta de la víspera, Cacho? ¿Te acuerdas cuál era la pregunta? Yo me acuerdo. Sí, Amalia, sí, decía muy interesante. ¿Cree usted que la inasistencia de Andrónico al foro agropecuario que se desarrolló en Santa Cruz le resta puntos políticos? Interesante, Amalia, porque han participado 1,809 personas, seguidores del programa, y tú tienes las respuestas. Bueno, el 88%, la gran mayoría, le está mandando un mensaje a Andrónico, le está diciendo, sí te quita puntos no participar en el debate. 88% dijo, sí, le quita puntos. En otras palabras, Andrónico tiene que participar en los debates. La gente está ávida de confrontar las posiciones, de ver los debates para ver la capacidad que tiene cada candidato para escuchar sus ideas y sus propuestas y la confrontación de las mismas entre unos y otros. Solo el 12% le perdonó a Andrónico su inasistencia. La gran mayoría, 88%, le está diciendo a los foros, señor, a los foros, prepárese y vaya a debatir. Me parece muy bien. Así es, Amalia. Bueno, inauguramos ahora otro tema. ¿Te parece si le hincamos el diente al caso consorcio? Porque Iván Manolo Lima, el exministro de Justicia, ha sido citado para este viernes ante la Fiscalía para declarar como testigo. No está siendo acusado, ni mucho menos testigo, pero claro, debe tener información de cómo operaba este consorcio de jueces y abogados que quiso tumbar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y quiso dar un golpe al órgano judicial. Esto de Manolo es autoría de Carlos Valverde, ¿no? No es que le pusieron el segundo, no, así se llama Iván Manolo. No sé por qué lo de Manolo, ¿no? Subraya la personalidad del exministro de Justicia, de injusticia. Yo nunca le puse el título como el cargo como ministro de Justicia. Siempre le puse el ministro de Injusticia porque fue terrible su gestión, fue terrible. Bueno, y ahora lo citan, ¿por qué crees, Cacho? ¿Presunto autor intelectual? Sí, bueno, la calidad en la que está yendo es testigo, pero todos sabemos que también él sabía, como que le heredó los consorcios a su sucesor, al exministro César Siles, que está en un centro médico. Sí, y que está responsabilizado de ser la cabeza
de este consorcio, ¿no? De esta organización que montaba, retiraba, en fin, el que tenía la guillotina judicial de este grupo de personas, pero todos encabezados por el ministro de Justicia, y encima del ministro de Justicia, el presidente del Estado Plurinacional, son los que operaban la guillotina judicial, son los que deciden culpable o inocente, como los césares en el Imperio Romano. ¿Y quién montó esto? Fue Iván Lima. Sí, sí. A mí me llamó la atención, Amalia, porque también se ha citado a un ex viceministro del régimen interior, o sea, la segunda autoridad del Ministerio de Gobierno de la época de Evo Morales. Estamos hablando de José Luis Quiroga, te acordarás, un joven ex viceministro, acompañaba a Carlos Romero en esas épocas, en esos años, y también ha sido citado para declarar en este caso. ¿Qué información tendrá esta ex autoridad? ¿Qué sabrá de las movidas que se hacían con estos consorcios que parece que no se reducen a los implicados que hemos ido nombrando en todos estos días, Amalia? Parece que hay más gente involucrada en este tema y seguramente sus nombres van a empezar a salir a partir de estas investigaciones. Este proceso, aunque no termine, aunque todos estén hospitalizados o en el seno de sus hogares, Cacho va a servir de base, va a ser el principio del fin de las injusticias cometidas en los regímenes de Evo Morales y de Arce Catacora en contra de la oposición, ¿no? A partir de esto es que se podrá saber el modus operandi de cómo actuaron para encarcelar, por ejemplo, a Janine Áñez y a los 200 y tantos presos políticos. Perdón, moví el micrófono. Sí, sí, Amalia. El próximo gobierno tendrá esta obligación. Sí, sí, es una tarea ineludible, Amalia, sobre todo solamente tomando como un botón de muestra la actuación de Claudia Castro, ¿no? De la ex vocal, que se volvió en la cancerbera de todos los dirigentes políticos opositores, dirigentes sociales opuestos al régimen de Evo Morales y al gobierno de Luis Arce, ¿no? Solamente con esa pieza creo que se puede destapar todo lo sucio que había detrás. Y la liberadora de todos los presuntos delincuentes de las gestiones anteriores y de la actuación en la crisis del 2019. Es la que cerró el caso de un plumazo sobre lo ocurrido el 19 en el Tribunal Electoral, en monumental fraude. Los liberó absueltos. Es más, después de eso los reivindicaron, creo que hasta homenajearon, en fin. Fue la pieza clave para la injusticia en el gobierno. Amalia, pasamos de tema. ¿Qué te parece si analizamos un poquito este informe mundial de la ONU sobre el tema de las drogas, que también hubo un informe específico para Bolivia en la pasada jornada? ¿Qué te dicen estos datos que vienen desde parte de Naciones Unidas? Datos estremecedores, vamos a darlos a conocer después de este anuncio. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. En materia de drogas, este informe del organismo especializado de drogas, sobre drogas de las Naciones Unidas, muestra que hay un incremento, primero en la demanda. Hay 17 millones de usuarios de cocaína, Cacho. 17 millones de personas que demandan este producto. Y habiendo esta demanda, podrás comprender que la oferta no ha parado. No solo no ha parado, sino que va en crecimiento. Los cultivos de coca en Colombia han crecido, en Bolivia se han estabilizado, en Perú han disminuido ligeramente. Las incautaciones mundiales, dice este informe, han alcanzado un récord en la gestión 2023 con 2.275 toneladas,
lo que supone un aumento del 68% en el periodo 19-23. Lo más llamativo es el consumo ha crecido, perdón, dije 17 millones, esos eran los consumidores del 2013, han subido a 25 millones de consumidores de cocaína en el año 2023. Es una cifra, pues, alarmante. Sí, Amalia, es tremendo. Los consumidores de marihuana, Amalia, ya que está de moda este alucinógeno después de México Chico, han subido a 294 millones de consumidores en todo el mundo de marihuana. Es increíble. Y la producción de droga, de cocaína, de marihuana y de otro tipo de drogas, ha subido, se ha disparado a 3.708 toneladas, vale decir un 34% más que en 2022. La gente, Amalia, está consumiendo, los carteles, las grandes organizaciones están produciendo, y claro, lo que asombra en este informe es el avance, el gran mercado de drogas sintéticas que se están expandiendo, vale decir el fentanilo, la ketamina, todas estas drogas producidas en laboratorio. Ahora, no, hay una creciente demanda, 25 millones de ciudadanos del planeta que consumen cocaína sin importarle el precio y el riesgo. Por supuesto, los traficantes corren todos los riesgos que sean necesarios porque no solo porque hay demanda, sino porque hay mucha plata. Cacho, la cifra es impresionante. En Estados Unidos, la cocaína mueve 146.000 millones de dólares. No 146 millones, no. 146.000 millones de dólares. O sea, es una cifra que de muchas veces Bolivia, pero muchas veces Bolivia. Y en Europa es de 31.000 millones de dólares. De tal modo que no sé si después de las armas o primero, antes que las armas, las drogas es el negocio más grande del planeta. Se dice, Amalia, en el mundo que la cocaína es la droga reina, que ni las drogas sintéticas, ni la marihuana, ni las drogas derivadas de los opioides han logrado tener esta calidad que tiene la cocaína, ¿no? El clorhidrato de cocaína es en este momento considerada la droga reina en el mundo. Pero hay una contradicción, Amalia, que se ha producido ayer a propósito de este informe que también se dio a conocer acá en Bolivia, con unos datos que han salido de la Fiscalía del Ministerio Público de Sao Paulo, porque el informe habla de que en Bolivia y en Perú hay clanes familiares dedicadas a la producción y el tráfico de cocaína, de drogas. No dicen el informe, no hay carteles en Bolivia, son clanes familiares. Pero al mismo tiempo, Amalia, ayer se conoció un reportaje de la televisión brasileña sobre datos oficiales de la Fiscalía de Sao Paulo, que dice que en Bolivia es el tercer refugio del PCC. Primero está Paraguay, luego está Venezuela y tercero está Bolivia. Hay 146 miembros del PCC en Bolivia, 75 detenidos y 71 andando a las calles, libres como Pedro por su casa. Y el PCC, Amalia, es pues la organización más temible de tráfico de drogas en Sudamérica. De armas, de todos los delitos que uno puede imaginar. Y lo que más me sorprende es la juventud de sus integrantes. Es impresionante. Pero Bolivia sí es una playa caribeña, ¿no? Para los delincuentes. Una maravilla. Aquí consiguen certificado de nacimiento, pasaporte, viven en zonas residenciales. Bueno, este informe apunta a otra cosa. Bolivia sí habla de clanes familiares. Cacho, los clanes familiares son un recurso de los narcotraficantes con mayor seguridad que un cartel.
en un cartel puede haber mucha delación. Y es por eso que hay mucha violencia entre carteles y dentro de los carteles. Una delación y los narcos no perdonan. Dios perdona, pero los narcos no perdonan y matan hasta el último descendiente de aquel que ose traicionar, delatar, pasar información a la policía, etc. Pero son muy permeables porque reciben gente de fuera del cartel y mucha de esa gente pueden ser policías que están camuflados dentro del cartel de la droga. En Bolivia no ocurre eso, no puede ocurrir eso, porque los clanes familiares son cerrados. Todos conocen a los primos, a los tíos, ¿no? Todo el mundo sabe quién es en general una mujer a la cabeza de estos clanes, la que maneja el negocio. Es un clan cerrado, impenetrable, ¿no? Esto lo leí en algún otro informe a propósito de las drogas en Bolivia, de tal modo que no es de menor peligrosidad, Cacho, al revés, ¿no? Porque dice, en Bolivia no hay carteles, qué alegría, entonces tenemos unos narcos, bueno, no, o unos pequeños narcos, no, mueven millones de dólares, todos camuflados en familias humildes, en ayllus campesinos, y este último informe de las Naciones Unidas dice esto, que los ayllus potosinos forman parte de la gran red, de la gran cadena de tráfico de drogas a nivel mundial. No son un hecho aislado, son parte de este movimiento mundial de las drogas. Así es, Amalia. Han hecho imágenes satelitales en las últimas horas, en los últimos días, que, por ejemplo, dan cuenta de que en México Chico, aparentemente hay hasta unas 4,000 personas, exagerando un poquito la cantidad de gente que vive ahí, pero hay 15,000 vehículos. Las imágenes satelitales tienen esta posibilidad de incluso contar los vehículos, y había 15,000 carros en un espacio que es México Chico con poca cantidad de población. Así están las cosas, Amalia. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Se ha hecho de la vista gorda después de lo que ocurrió en Yayagua y no ha ingresado. Ahí está, al bordecito, casi haciendo de guardia de México Chico, que sigue produciendo todas las drogas que seguramente tienen por encargo de los carteles con los que están conectados. No han entrado, no quieren entrar, no. Si entran, hay una ruptura electoral, porque el gobierno piensa, ¿no? Todavía piensa que haciendo concesiones a estos grupos delincuenciales, avasalladores, contrabandistas, narcotraficantes y a la minería ilegal con todos los cooperativistas, piensa que va a ganar votos. Y ni siquiera estos grupos van a votar por el candidato oficialista. Nadie va a votar por el candidato oficialista. Es terrible, la debacle total. Bueno, una última cifra, Cacho, para no cansar a los amigos que siguen el programa, que tiene que ver con los consumidores de drogas. ¿Qué drogas se consumen más? En total hay 244 millones de consumidores de drogas. 244. Bolivia tiene 10 millones, 11 millones, ¿no? Los consumidores son 244. Podría ser toda la población del Brasil para tener una idea, ¿no? De esta cantidad impresionante de consumidores. Marihuana es la más usada en el mundo, seguido por opioides, 61 millones. Bueno, los que consumen opioides, esos ya están en la lona, ¿no? Están tirados en algún rincón ahí delirando. Las anfetaminas, 30 millones, casi 31 millones de consumidores de este tipo de pastillas. Cocaína, lo dijimos, 25 millones y el éxtasis, 21 millones de ciudadanos del planeta que se meten estas cosas para quién sabe para quién. No sé si es para eludir su realidad, al final son dependientes. Bueno, eso es lo que es. Ese es el mercado mundial de las drogas. Cacho, yo creo que con estas cifras, yo me inclino
como lo hicieron antes algunos presidentes latinoamericanos, que la solución es la legalización de las drogas. La gente se va a caer de espaldas. Pero yo creo que Pepe Mujica, que en paz descanse, dio un paso interesante en el Uruguay al legalizar la marihuana. Primero, que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso, ha absorbido una cantidad de presupuesto tan grande, y lo único que hemos visto es violencia. Narco contra narco, que pelean por los mercados, la corrupción de la policía. No puede haber narcotráfico sin que exista alguien que los proteja, ya sea policía, ejército y gobiernos. Entonces la corrupción, en fin. Lo más grave es la violencia, lo más grave es que los chicos, decía Pepe Mujica, no tengo en mis estadísticas nadie que hubiera muerto por consumo de marihuana. Acá los chicos mueren por la violencia que desatan las mafias que comercializan y que compiten con la marihuana. Bueno, legalizaron la marihuana en el Uruguay, el consumo no se ha disparado, sigue exactamente igual, y lo que se ha terminado con esta legalización son con las mafias, porque ahora ya no son mafias las que venden marihuana, sino la farmacia de la esquina. Es muy interesante la experiencia uruguaya. Yo creo que a la larga vamos a ir a un proceso de legalización de la cocaína. Cachito, no sé cuánto se produce en Bolivia, no sé cuánto genera, pero si pagarían impuestos no tendríamos que estar mirando al FMI, te cuento. Se acabaría la violencia, se podría controlar la producción, la comercialización, se evitaría que en vez de cocaína le vendan al consumidor vidrio molido y se mueran, evitaríamos que tantos jóvenes sean mulas y se mueran en los aviones ahí con 1 kilo, 2 kilos de cocaína en sus estómagos, en fin. Creo que ha llegado la hora de discutir, Cacho, no porque lo planteo yo, sino porque el debate está en la mesa internacional de la legalización de la cocaína. Es una corriente mundial, Amalia, que es lo que ocurrió finalmente en los años 20 del siglo pasado, ¿te acuerdas? Con el alcohol, cuando igual era una sustancia, unas bebidas totalmente prohibidas, sobre todo en Estados Unidos, que la manera de tumbarse, de librarse de todo eso, fue legalizando el consumo de las bebidas alcohólicas. Te voy a dar unos datos que de alguna manera dan cuenta de la realidad boliviana. Eduardo del Castillo, antes de dejar el Ministerio de Gobierno, hizo un informe y dijo que en 2024 se habían incautado 63 toneladas de cocaína, de clorhidrato de cocaína, y 514 toneladas de marihuana. Eso habría que multiplicar mínimamente por 3, vale decir que pueden estar produciéndose anualmente en Bolivia más de 180, casi 200 toneladas de cocaína anualmente y un poco más de 1.500 toneladas de marihuana anualmente en nuestro país. Esas pueden ser las proporciones de cómo está la realidad del narcotráfico en Bolivia y cómo está de alguna manera lastimando también la economía del país. Bueno, damos vuelta a la página, Cacho. Sí. Quisiera cerrar con un incidente. Resulta que en el Parlamento se agarraron boca a boca dos masistas, un masista evista y un masista arcista, una diputada, los dos potosinos que se increparon. Potosí, en Oruro y en los 9 departamentos. El delincuente es este gobierno que ha sacado armas, ha sacado al ejército para quitar la vida y cegar de los hermanos bolivianos. Seguramente tú también estabas juntamente con ellos para poder, en este caso, meter. ¿Quién es el responsable? Pero el debate terminó con la acusación de un evista diciendo: aquí el único delincuente es el que está al frente. Uy, terrible. Bueno, ese fue el debate más encarnizado de las últimas horas, Cacho. Bueno, yo creo que nos vamos, esperando los debates de los candidatos, esperando que la sala constitucional de Santa Cruz cierre el caso y diga: aquí no hay materia, por favor, algún reclamo, vaya usted al Tribunal Electoral. Esperemos que la sensatez
la brújula democrática lleve a los jueces a rechazar esta intentona otra vez de sabotear las elecciones del próximo 17 de agosto. Me despido. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.